Tomamos nuestras Biblias y vamos a abrir en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Qué bueno que saber que la palabra de Dios, la Biblia, es el libro que nos instruye en todas las áreas. Amén. Amén. La palabra de Dios, allí el salmista lo definía como lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Amén. Y es apta para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Amén. Realmente la palabra de Dios es algo tan importante y que cada día debemos de meditar en ella. Muchas veces necesitamos que alguien nos venga a enseñar. El mejor maestro que tenemos primeramente es el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo va a obrar mediante usted, lea la palabra, guarde o estudie la palabra. Que Dios te bendiga, Él lo va a capacitar, Él le va a enseñar, Él lo va a ayudar. Él va a hacer que esa palabra sea revelada en nuestras vidas. Porque esto no se trata de pensamientos humanos, ideas o discernimiento humano, sino espiritual. Que Dios te bendiga. Y qué bueno cuando sabemos que la palabra de Dios allí tiene todo el contenido para poder realmente ser buenos cristianos. Amén. Por eso la palabra de Dios que vamos a leer en capítulo 4, versículo 6 dice: un buen ministro de Jesucristo. Y no solamente le está hablando a alguien especial, está hablando a todos en general, cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Y vamos a dar la lectura de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Eterno Dios, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos, Padre, en esta tarde, Señor, porque hemos alabado, Señor, te hemos adorado, hemos ofrendado, Señor, Hijo de Dios, pero también sabemos que este momento, Señor, es el cual anhela nuestra alma. Señor amado, cada día, Señor, está sediento de ti, de tu palabra, poder beber de ella, poder alimentarnos a través de ella, Señor. Por eso te pedimos que en este momento tú prepares nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, se abran. Esta palabra que ya fue enviada empiece a quedar grabada en la tabla de nuestros corazones. Señor amado, que no haya nada que perturbe, Señor, nuestra mente, pensamiento. Señor, llévate todo espíritu de indiferencia, todo espíritu de distracción, Señor, todo cansancio físico, mental, que en este momento podamos estar expectantes a poder recibir esta palabra poderosa que fue enviada, Señor, para que nos podamos nutrir de ella, para que podamos tomar de ella, para que podamos guardar tu palabra y principalmente ponerla por obra. Ayúdanos cada día, Señor. Oh, gracias te damos, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, mi respaldo, tomando control, dominio de mi mente, de mi ser, de mis labios, Señor, y que esta palabra
sea de bendición para tu iglesia. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen su asiento. Dios bendiga su vida grandemente en esta tarde, en esta noche. Qué bueno que es poder hacer mención de algo muy importante, ¿no? La palabra de Dios aconsejando, allí Pablo aconsejando a Timoteo, un joven. Amén. Un joven que él instruyó, que él estaba preparando, y dentro de esa preparación caben los consejos que le hacía llegar el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Saben qué? Cuando nosotros aconsejamos a alguien, siempre yo le digo muchas veces, principalmente a mis hijos, cuando me ha tocado aconsejarlos: hijo, yo no te aconsejo porque yo lo sé todo, porque yo soy el mejor de todos, porque yo las sé todas. No, te aconsejo porque yo primero viví antes que vos. Y quizás cometí errores, hoy sé, hoy conozco, hoy pasé por ese camino que todavía tú no transitaste. De alguna manera cabe el consejo de un padre hacia el hijo, de un mayor, de un abuelo, de una persona mayor que quiera aconsejar a alguien. Siempre recibe el consejo, amén, que viene de parte de Dios. Porque no es que uno sepa más que todos, o que la tenga bien en clara, no. Uno aconseja sabiendo que uno mismo tiene que luchar con ciertas cosas, y de alguna manera advierte y aconseja advirtiéndole. Usted fíjese que Pablo, hermanos queridos, en esta palabra le aconseja: ten cuidado. Terminando. Pero antes vamos, ¿no es cierto?, a poder ir a esta palabra tan buena. Un buen ministro de Jesucristo. Por eso que le decía, ¿cómo llegamos a ser buenos ministros de Jesucristo? ¿Cómo llegamos a aprender y a conocer lo que realmente Dios quiere de nuestras vidas? A través de la palabra. Amén. No hay otra manera. Amén. Usted fíjese de que allí Timoteo empieza a recibir consejos de Pablo. Allí del capítulo 1, si usted se refiere, usted si llega a su casa, porque hoy no lo va a leer, pero si llega a su casa y empieza a leer desde el principio de Timoteo, Pablo empieza aconsejando. Usted fíjese que el primer capítulo, para ser un referente, advertencia contra falsas doctrinas. Lo que estamos viviendo hoy. Amén. Por eso es una palabra actual. Es una palabra de hoy, una palabra de siempre, bueno, más en estos tiempos. Que Dios te bendiga. Y puedo remitirme al capítulo 1, versículo 3, diciendo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandes a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación. Es decir, usted fíjese, desde ese momento empieza Pablo a aconsejarlo. Y una de las cosas que hacen énfasis es en la doctrina. Amén. Es en la doctrina. Es en el transformarse en un buen soldado de Jesucristo. ¿De qué tenía que cuidarse? De la falsa doctrina. De la falsa doctrina. Principalmente, usted fíjese, hace énfasis en eso, comienza de esa manera. Y qué importante es poder tenerlo presente, principalmente en estos tiempos que estamos viviendo. Gloria a Dios para siempre. Y así empieza a aconsejar, y empieza a hablar, empieza a advertir, y aquí, ¿no es cierto?, le enseña, le transmite ese conocimiento de alguna manera, ese consejo, como diciendo: cuídate. Pablo siempre dijo: no es que ya tenga alcanzada la salvación. Amén. Estoy cada día esforzándome. Gloria a Dios para siempre. Entonces estaba hablando, diciéndole: te digo que te cuides porque yo también me tengo que cuidar. Es como cuando uno da el consejo. Cuando yo le digo: hermano, tenés que cuidarte. No, nos tenemos que cuidar. Principalmente de eso que estaba pasando en ese tiempo. Pero ¿sabe qué?
Allí es importante cómo el apóstol enseñaba y aconsejaba a este joven. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate por la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Sufrimos oprobios. Es como yo le decía al principio cuando cantábamos, nosotros muchas veces no queremos pagar ese precio. Amén. Pablo le estaba enseñando, vas a tener que aprender a pagar un precio. Vas a tener que soportar los oprobios, vas a tener que soportar y enfrentarte a la resistencia, la que él tuvo, impedimento de predicar, encarcelado, amén. De allí cuántas cosas y experiencias mismas que vivió Pablo, y eso se lo estaba enseñando a Timoteo, gloria a Dios para siempre. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. El ser joven no impide de que puedas hoy ser ejemplo y puedas enseñar. Amén. Lo que te tienes que cuidar en tu testimonio. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, le decía Pablo. No tengas miedo. No creas que porque sos joven no te van a escuchar. Te van a escuchar mientras tanto tus palabras, tu enseñanza tenga que ver con tu testimonio. Amén. Amén. Eso es lo que le quería enseñar Pablo a Timoteo. Gloria a Dios para siempre. Amén. Por eso que sigue diciendo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con las imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Que Dios te bendiga. ¿Cómo nos transformamos en buenos cristianos o en un buen ministro de Jesucristo? Es tomando el ejemplo, este mismo ejemplo que daba Pablo a Timoteo. Ese ejemplo es para ti y para mí. Amén. Es la misma palabra de Dios que nos está hablando. No estamos recordando una historia, no estamos recordando, hermanos, un suceso. Simplemente estamos aprendiendo a través de la palabra. Esta misma palabra que fue enviada hoy nos está hablando a nosotros. Cada uno de nosotros somos Timoteo. Cada uno de nosotros puede considerarse ser Timoteo. No importa la edad. Gloria a Dios para siempre. Qué bueno que es poder por eso recibir el consejo. No, dice, en tanto que hoy ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Qué bueno cuando nosotros nos preocupamos en eso. Amén. Hace años que se ha abierto, ¿no es cierto?, abierto una puerta más, por decirlo así, de enseñar la palabra. Hay hermanos que Dios preparó y capacitó para que hoy estén enseñando la palabra. ¿Y qué es lo que se ve? Muchas veces que hay poco interés en venir a aprender la palabra. Que Dios te bendiga. Pareciera que ya lo sabemos todo, que lo tenemos bien en claro. Pero muchas veces no es así. Porque si no tenemos y no profundizamos, como dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza de la palabra. Hermanos queridos, son tres pilares fundamentales. Realmente es una base firme para un buen creyente. Que Dios te bendiga. Si no tenemos conocimiento en la palabra, si no leemos la palabra, si no conocemos la palabra, estaremos haciendo nuestra casa sobre la arena. No hay fundamento. Porque el fundamento está en Cristo y en Cristo está la palabra. Amén. Amén. Quiere decir de que los consejos, la enseñanza que le estaba dando Pablo a Timoteo era tan acertada como la que estamos viviendo en este tiempo. ¿Por qué muchas veces vivimos cayendo y levantándonos? ¿Por qué muchas veces vivimos desalentados, un día bien, un día mal? O un día bien y dos mal. O 2 días bien y toda la semana mal.
estoy luchando, no tengo fuerza, no tengo ganas, no tengo aliento. Hermano querido, que el Señor nos ayude. Amén. Porque muchas veces realmente no sabemos dónde estamos haciendo nuestra casa. Que Dios te bendiga. Amén. Bien claro enseñó Jesús, aquel que hace la casa sobre la arena, van a venir vientos, van a venir ríos, van a venir lluvia y va a ser grande su ruina. Porque la arrasará con todo. Ahora aquel que hizo un buen cimiento, que cavó hondo, que hizo una buena base, que se preocupó de poder hacer esa buena base, y levantó su casa sobre eso, dice que vinieron vientos, vinieron ríos y vinieron lluvia, y la casa permaneció. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Entonces, cuando muchas veces parece que pudiéramos sucumbir ante todas esas cosas que vienen, muchas veces tenemos que pensar dónde estoy haciendo mi casa, dónde la estoy construyendo, sobre mis ideas, sobre mi manera, sobre mi forma de servir a Dios, sobre lo que yo creo, sobre lo que yo pienso, o lo estoy haciendo en la palabra, Amén. en el consejo de la palabra. Estoy recibiendo esa palabra, estoy recibiendo ese consejo. Que Dios te bendiga. Y qué bueno cuando nosotros entendemos que hay una gran diferencia. Jesús mismo la marcó. Si haces tu casa sobre la arena, va a ser grande tu ruina. Pero si haces sobre la roca, vas a permanecer. Esa casa va a permanecer. Que Dios te bendiga. Amén. Y qué bueno que podemos tomar referencia de todo esto. Pero ¿saben qué? Yo quería hacer énfasis en este último versículo, que es tan importante, que enseñan dos cosas tremendas. Amén. Y dice, ten cuidado de ti mismo. Primero, amén. Dos recomendaciones importantes. Termina de esa manera, como diciendo, mirá, lo que te puedo aconsejar es esto y tomalo porque es de valor. Pero lo más importante, o lo que te tiene que realmente preocupar, es esto. Ten cuidado de ti mismo. Amén. Amén. Y de la doctrina. Persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Alguien dijo, cosas difíciles has pedido. Porque hay veces que nos hace difícil. Nos hace difícil de cuidarnos de nosotros mismos, porque allí está la gran advertencia. Cuídate de ti mismo. Gloria a Dios para siempre. Hay alguien que dijo en algún momento, el peor enemigo de uno es uno mismo. Amén. Es como les decía recién, de poder caminar o pretender caminar bajo nuestros pensamientos, nuestra costumbre, manera, forma, ideas, tantas cosas. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Amén. 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 De cuidarnos. Mire, no hay mejor ejemplo para que usted pueda entender a lo que nos está enseñando la palabra, que algo que es tan importante. Mire, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Allí los hermanos creo que van a estar ayudando. Primera de Corintios 9, 27. Allí, yo lo voy a ver de aquí, creo. Usted lea lo del monitor o de la Biblia, que siempre es mejor, ¿no? Dice, sino que golpeo mi cuerpo. A ver, vamos a ir del 26. Así que yo de esta manera corro y no como al viento, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¡Wow!
de conocimiento, ¿no? Qué consejo, hermanos queridos, qué realmente manera de interpretar eso. Ten cuidado de ti mismo. ¿Saben que Pablo aconsejaba a Timoteo, como le digo, no porque tenía y tuvo un conocimiento vasto, no porque tuvo un gran conocimiento, pero era porque también había vivido y ya había empezado a conocer? Desde el momento que empieza, hermanos queridos, a caminar en Cristo, a predicar la palabra, empezó a experimentar un montón de cosas y descubre todas esas cosas. Amén. Descubre esas cosas de que ya no valía más su intelecto, su sabiduría, su conocimiento. Esto se trataba de otra cosa. Amén. Amén. De espiritual, hay una lucha espiritual. Hay algo que tenía que vencer, y era a sí mismo, él. ¿Y cuántas cosas, si hablamos de eso, tenemos que vencer nosotros mismos? Egoísmo, arrogancia, orgullo. Hay poder en Jesús. Tantas cosas que tenemos que vencer. Amén. Amén. Tantas cosas que tenemos que vencer. Por eso dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. ¿Sabe lo que significa heraldo? Es un enseñador, es un pregonero, un mensajero. Gloria a Dios para siempre. Encargado de proclamar decretos reales. En este caso, Pablo tuvo la tarea de poder pregonar este evangelio de Cristo, principalmente a los gentiles. Amén. Él se identificaba de esa manera. Por eso usa la palabra heraldos. Era una persona que transmitía, que enseñaba la palabra. Y él mismo define no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o descalificado. Tenemos que entender que ¿no es cierto?, esta expresión no va en la salvación, sino va en el ministerio que él está ejerciendo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. La parte que le tocaba como ministerio, como enseñar, como ir a predicar principalmente a los gentiles. Estaba transmitiendo, estaba pregonando el evangelio de salvación. Entonces él también decía, tengo que tener cuidado de que yo, siendo un heraldo, pueda quedar eliminado o descalificado, como dice la palabra. Gloria a Dios para siempre. Y dice, se transforma en mensajero de Dios y llevando y proclamando el evangelio de Cristo principalmente a los gentiles. Pablo destaca que teme quedar eliminado o descalificado, así como un atleta podría quedar afuera de la competencia por no seguir las reglas. Amén. Pablo temía ser apartado de la obra de Dios por falta de disciplina o integridad personal. Pablo temía que tras guiar a otros a la fe, él mismo terminaría fallando en la práctica. Amén. Usted fíjese que hay una enseñanza muy clara. No lo insta al conocimiento, si bien dice lee, estudia, preocúpate de todas esas cosas. No hay un consejo al conocimiento, a la sabiduría, es más a la práctica. Por eso la palabra, cuídate de ti mismo, le cabe muy bien, porque podemos hablar muy lindo, podemos predicar muy lindo, podemos enseñar muy lindo, podemos tener mucho conocimiento, y claro que es lindo. Que Dios te bendiga. Es quizás el don que ha depositado Dios en tu vida. Y de hecho Dios ha depositado dones en distintas vidas. De enseñar la palabra, de poder instruir en la palabra. Gloria a Dios para siempre. Pero Pablo le estaba diciendo algo más importante. Aún así tienes que cuidarte de ti mismo. ¿De qué? De tu testimonio. Eso es lo que le quería decir Pablo a Timoteo. Cuidarte de ti mismo es cuidarse de su propio testimonio, de lo que él transmitía, de lo que él enseñaba. También lo acompañe con un buen testimonio. Amén.
que no vaya realmente a descuidarse, Porque el libro de Proverbios, ¿qué dice acerca de la mosca? En el perfume del perfumista. ¿Qué dice? Una pequeña mosca puede echar a perder el perfume del perfumista. ¿No es así? ¿No es así? Una pequeña cosa, mal testimonio, puede echar a perder esa enseñanza, esa palabra que transmitiste, ese consejo que diste. Algo muy pequeño puede perjudicar todo ese trabajo y esa tarea que has hecho en los años. Amén. Así como el perfumista trabaja y se esfuerza para crear el mejor perfume, pero viene una pequeña mosca y lo echa a perder. Que eso no nos pase a nosotros. Amén. Que eso no nos pase a nosotros. Que podamos saber de que esto se trata más de testimonio que de palabras. Y que no tenemos que permitirnos que después de haber sido heraldos, después de haber sido comunicadores, enseñadores de la palabra, vayamos a quedar eliminados o descalificados. Porque todo lo que estábamos enseñando se echó a perder por un error. Amén. Por un desliz, por una mala decisión, por ir donde no tenemos que ir, por hacer lo que no teníamos que hacer. Amén. Hay tanto de que nos tenemos que cuidar. Por eso Pablo no se equivoca en ese gran consejo que le transmite a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Amén. ¿Saben qué? Pablo también allí en Romanos, gloria a Dios para siempre. Allí en Romanos 7:19, creo que está allí 7:19. Romanos. Ayúdanos el Señor. Amén. ¿Está allí 7:19? Ahí está, 7:19, perdón, yo estaba buscando. Estaba en 8:19. Bien, y dice la palabra de Dios, ¿no? Allí en Romanos. Cambié la Biblia porque mi Biblia se había extraviado, pero traje otra Biblia con letras muy chiquitas. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, a eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. ¿Qué te quiero decir con esto? De que Pablo hablaba realmente con causas. Amén. Con hechos, con lo que él tuvo que pelear o con lo que él estaría peleando siempre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Y así por eso manifiesta eso. ¿Dónde está la lucha? ¿Dónde está muchas veces el querer hacer el bien y no lo hago? Por eso vuelvo a repetir, el consejo de Pablo es tan acertado para Timoteo, que es el mismo consejo de que nosotros tenemos que recibir en esta noche. Ten cuidado de ti mismo. Amén. La palabra de Dios te dice a ti, me dice a mí, ten cuidado de ti mismo. Y después habla también, no solamente
Pablo se refirió a ese cuidado, sino y de la doctrina, ¿no? Sí. Acá está. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria a Dios para siempre. Y qué bueno que es también hacer énfasis en eso, porque hoy realmente estamos en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo. Gloria a Dios para siempre. Y sabemos de que nos tenemos que cuidar de eso tan importante que Pablo le recomendaba a Timoteo. Y allí en Timoteo capítulo 6, versículos, ahí nomás cerquita, le sigue advirtiendo y le habla enfáticamente o habla expresamente sobre ese tema. Segundo, primero era cuídate de ti mismo. Segundo, de la doctrina. Y dice en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que se es conforme a la piedad, esta está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de la palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, y así también sigue aconsejando que se cuide, amén, de la mala doctrina, de la falsa doctrina. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Sabe qué? Doctrina se define, porque hay veces que muchas veces confundimos doctrina con costumbres, y no tiene que haber una confusión. Costumbre es una cosa, doctrina es otra. Doctrina es enseñar o instrucción, dice la definición de la palabra doctrina: enseñanza o instrucción. ¿Cuál? ¿La que se basa en qué? En nosotros no, la que se basa en la palabra. En la palabra. No caben nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos. Gloria a Dios para siempre. Amén. Lo que podamos aprender y aconsejar siempre tiene que estar respaldado con la palabra. Yo puedo aconsejar a través de mis 65 años que voy a cumplir ahora. Puedo aconsejarles, decir todos los errores que he cometido, todas las cosas que he vivido, experimentado, he pasado, y puedo aconsejar a alguien. Y quizás pueda tener cierto valor. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios, cuando habla de doctrina, habla del consejo de la palabra. Amén. De la instrucción de la palabra. De la enseñanza que viene a través de la palabra. Y en ese tiempo Pablo le recomendaba mucho, ¿no es cierto?, a Timoteo, para que tuviera cuidado. Fíjese que en 2 de Timoteo también allí, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2, creo que es el 4, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Amén. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio de todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria a Dios para siempre. Pablo sigue allí exhortando y enseñando. Sabe que la enseñanza, ¿no es cierto?, que tiene 1, 2 de Timoteo, tiene que ver mucho con la doctrina. Amén. Porque ya en ese tiempo había, ¿no es cierto?, otras personas que querían torcer la palabra de Dios, torcer la enseñanza que venía de Dios. Gloria a Dios para siempre. Y por eso Pablo le recomienda, hermanos queridos, a que ellos puedan guardar de eso. Allí en 2 de Juan también tenemos una palabra que habla también y recomienda. Ya nos vamos a 2 de Juan capítulo 1, 2 de Juan capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo
ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Amén. Hoy tenemos que tener cuidado, iglesia querida, de esa doctrina que hoy se ha torcido tanto. Amén. Que hoy se ha desviado tanto. Hay tantos conceptos y enseñanzas muchas veces infundadas en la palabra. Yo siempre digo, puedo aceptar distintas maneras y formas que hoy se han adoptado para alabar a Dios. Pero cuando se predica sin fundamento en la palabra, ahí es donde tenemos que estar, tenemos que tener cuidado. Amén. Amén. Cuando no hay un fundamento en la palabra, forma y manera, vamos a ver, vamos a seguir viendo. No sé hasta cuándo, pero la vamos a seguir viendo. Y no hay cuestionamiento, por ahí sí, por ahí no, no importa. Pero lo que nos tiene que importar, hermanos queridos, es que cuando hay falta de fundamento de la palabra, y yo predico un concepto que es totalmente equivocado de la palabra, entonces allí es donde nos tenemos que cuidar, como dice la palabra de Dios. Y allí en Gálatas también nos habla acerca de cuidarnos. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 9. Gloria a Dios para siempre. Gálatas 1. Estoy maravillado de que tan pronto os haya dejado del que os llamó del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Seguimos. Hasta el 9. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Amén. Anatema es maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguien os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Que Dios te bendiga. Entonces vemos cómo Pablo allí, enseñando y aconsejando a Timoteo, le advierte de cosas fundamentales que realmente hoy también son muy necesarias para nuestras vidas. ¿Y sabe qué? Quiero ir a Tito, porque Tito realmente, sabe que Tito fue un discípulo también de Pablo. Y también fue un joven, medianamente joven, también que Pablo preparó para que pueda también quedar allí frente a la iglesia de ese lugar. Gloria a Dios para siempre. Y en Tito capítulo 1, versículo 9, vamos a ir. Tito capítulo 1, dice: retenedor de la palabra fiel, tal como has sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Sana enseñanza, sana doctrina. Amén. Que Dios te bendiga. Y qué importante es poder hacer énfasis. ¿Saben qué? Tito, si usted lee Tito, es un libro también muy ligado a esto. Enseñanza de la sana doctrina. Allí en el capítulo 2, y si usted después lo quiere leer todo, es muy interesante Tito, para que usted sepa y esté alertado y tenga un fundamento y tenga convicción y sepa realmente, hermano querido, que el fundamento principal de la iglesia es la palabra de Dios, es Cristo mismo. Y dice en el capítulo 2 de Tito: pero tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y así empieza a aconsejar, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclava del vino, maestra del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes,
presentándote tú, presentándote tú quiere decir de que estaba diciendo tú que eres joven, sé ejemplo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Wow. ¿Tenemos que preocuparnos en la doctrina? ¿Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos? Sí. Sí, es el tiempo, iglesia. Es el tiempo. Cuídate de ti mismo. Cuídate del mal testimonio. Cuida de no dar un mal testimonio en tu trabajo, en la escuela, en el barrio, en tu vecindad, en todos lados. Cuídate de ti mismo. No sea de que de todo el tiempo que has hablado de Cristo, lo que menos has reflejado es a Cristo en tu vida. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y Pablo, así siendo joven, Timoteo le recomendaba, le enseñaba, le aconsejaba. Exhorta, lee, aprende, esforzate, hace un montón de cosas. Pero dice, ten cuidado de ti mismo. Amén. Y de la doctrina. Amén. Y qué bueno cuando nosotros acompañamos eso y sabemos que cuando hablamos de la palabra, cuando hablamos de Cristo, es ahí donde tiene que venir ese pensamiento, pero más allá de lo que yo hablo, predico, pregono o lo que sea, allí me tengo que cuidar de qué, de mi testimonio. Amén. Para que las palabras que yo pueda tener bien fundamentadas, sí, bien fundamentadas, pero carecen de testimonio, muchas veces pierde el valor ese mensaje. Amén. 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 Tú puedes hablarle a todos y puedas estar hablando todo el día de la palabra, pero si carece de testimonio, esa palabra que predicaste, esa palabra que transmitiste, va a carecer de algo fundamental. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Y es de la presencia de Dios. Y nosotros vamos a estar, en vez de dándole honor a Cristo, a la palabra, vamos a estar todo lo contrario. Así que el Señor nos ayude. Preocúpate. Pablo le decía, preocúpate en la lectura, en la enseñanza. Corrige, exhorta. Sí, Señor. Pero también, por sobre todas las cosas, cuídate de ti mismo. Amén. Usted sabe que seguramente que acá no hay nadie, pero igual lo voy a decir porque lo he visto. Personas que están muchos años en el Evangelio o que están poco, de todas maneras, pero hay muchas personas que no han cambiado su vocabulario. Oh, Señor. Pero por ahí dice, no, yo pastor predico, yo le predico a todo el mundo. Gloria a Dios si le predicas. Pero ¿sabes qué? Pierde eficacia esa palabra, ese mensaje, si tu testimonio no acompaña. Amén. Amén. Nos resistimos a querer cambiar. Sí, Señor. Nos resistimos a querer cambiar nuestra actitud, nuestra costumbre, nuestra manera, porque decimos ser, ya soy así. Que Dios te bendiga. Amén. Y qué lamentable cuando podemos tener, ¿no es cierto?, esas respuestas cuando decimos, pero yo ya soy así. Dios me ama así. No, perdón, Dios no te ama así. Amén. Perdóname que te lo diga. Gloria a Dios para siempre. Dios aborrece todas esas cosas. Por eso Pablo insistía, cuídate de ti mismo. Y Pablo mismo le enseñaba cómo él había experimentado, estaba viviendo y veía y se enfrentaba siempre a, ¿no es cierto?, a esa gran batalla en sí mismo. Hago lo que no quiero, hago. Amén. Amén. Y así peleando siempre. Y bueno, y tenía ese temor. Me imagino que Pablo le escribía esas cartas. Usted fíjese que son cartas personales, no son cartas a la iglesia, son cartas y enseñanzas personales, tanto a él como a Tito.
les enseñaba personalmente y les diría, tened cuidado, porque yo también estoy peleando contra eso. Tened cuidado porque te puede pasar lo que me pasó a mí. Así es. Y me di cuenta y pude corregir y pude hacer esto. Gloria a Dios, sí, Señor. Pueden ser tantas expresiones que quizás no están en la palabra, pero nos imaginamos, hermano querido, Pablo allí, ¿no es cierto?, siendo quizás más amplio. De alguna manera le estaba transmitiendo eso. Tened cuidado, porque yo también peleo contra mi carne, contra lo que no quiere salir. Que Dios te bendiga. Amén. Entonces, que Dios te bendiga en esta noche y que Dios nos ayude. Amén. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Acuérdate, Proverbios, no me acuerdo en qué capítulo estás. Eclesiastés 10. Eclesiastés 3:10, ¿cierto? 10:1. 10:1. Eclesiastés 10:1. Buscar la palabra. Allí tiene mucho que ver. Allí con esto que Pablo le estaba enseñando a Timoteo. Porque el perfumista experimentó eso. Que una mosquita tan pequeña arruinó su más excelente perfume. Que el Señor nos ayude. Amén. Y que Dios te bendiga en esta noche. Nos ponemos de pie, está la palabra de Dios. Que sea de bendición para tu vida. Amén. Amén. Que sea de bendición. Sigue meditando en la palabra. Sigue profundizando en la doctrina, en la enseñanza. Siga profundizando en todo aquello. Y principalmente en esos cuidados que tenemos que tener cada uno de nosotros. En nosotros mismos. Amén. Eterno Dios, te alabamos tu nombre y te bendecimos. Te damos gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor, que ha sido enviada, que tú has puesto en mi corazón para poder compartir junto a tu pueblo, Señor, para mi vida, para que también pueda ser de gran enseñanza, Señor Hijo de Dios, y como todo debemos poner tu palabra por obra. Ayúdanos a meditar en ella, ayúdanos a guardar nuestro testimonio, ayúdanos a que cada día, Señor, podamos, Señor, limpiarnos más y más y más, cada día, Señor, Hijo de Dios, Padre amado, en nuestras vidas. Te pido tu bendición, bendice cada hogar, matrimonio, cada familia representada, Señor, en esta noche, y que esta tu palabra pueda ser de bendición para ellos. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gloria para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tenemos una alabanza, cantamos al Señor. Si alguien quiere pasar, necesita oración por alguna necesidad, enfermedad, si alguno ha venido alguien. Voy a estar invitando a mi hermano Roberto aquí paradito, vamos a orar por él.